Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy te traigo la guía completa para empezar en World of Warcraft Retail a día de hoy, totalmente actualizada. Así que si estás interesado en empezar a jugar el juego, o si ya eres un veterano que como yo hace muchísimo no jugaba, un poco más de 15 años, y quieres volver a entrar, este videito te va a servir para ponerte al tanto y aprender todo lo que está pasando en el WoW a día de hoy en términos de interfaz, de jugabilidad, de cuál es el objetivo actualmente del juego o los diferentes sistemas de progresión que tiene, entre muchas otras cosas. Así que te he preparado diferentes puntos que me parece que son trascendentales, incluso en mi propia experiencia tras haberlo empezado hace un par de semanas. Por ejemplo, como cuál es el objetivo real del juego a nivel máximo, los requisitos y configuraciones iniciales, todo lo que tiene que ver con la compra, la suscripción, la creación del personaje, selección de raza, de clase, selección de reino, servidores, que deberías empezar a hacer las primeras horas de juego, truquitos, tips, los diferentes métodos para subir de nivel a nivel 80 y después cuando estás en nivel 80 qué hacer a ese nivel 80 que sería el máximo en la actualidad. Veremos economía básica del juego para que entiendas cómo se puede llegar a generar oro y también recursos recomendados. Así que todo esto obviamente hablaré de manera muy general, pero vas a tener en el mapa, en tu panorama mental, de cómo abordar cada situación, y ya si quieres abordar cada una de ellas por específico, pues buscar un contenido más específico de cada una de ellas. Recuerda que también tienes las diferentes secciones a cada una de esas partes en el video de YouTube y también encontrarás esos capítulos en la descripción del video. Por último, quiero especificarte que estoy hablando de WoW Retail, no WoW Classic, aunque tal vez se puede acondicionar para personas que quieren entrar a esos otros modos de juego. Y si no sabes esto de Retail, Classic y diferentes modos de juego, no te preocupes, tengo un video hablando de ello, te lo dejo ahí en una tarjetita anclado al video o en la descripción del video también. Pero aquí estamos hablando de WoW actualizado, con tiempo de suscripción, nada de servidores privados, no. Es el WoW en la actualidad, a la última expansión que ha llegado. Y bueno, para empezar y ponernos un poquitín en contexto general, el WoW, como sabes, es un juego MMORPG, es decir, es un juego multijugador masivo. Hay a personas que tal vez se les olvida esto, pero recuerda que cuando tú estás haciendo exploración en el mundo abierto, que acá estoy con mi gnomo, ya te voy a mostrar todas las diferentes clases que hay y demás, pues vas a encontrarte con diferentes personas, vas a poder interactuar. Para poder hacer mazmorras vas a tener que jugar con otras personas. Ojo, así juegues solo, generalmente el contenido está hecho para que puedas interactuar con los demás, incluso en las actividades de jugador contra jugador, aunque hay lobos solitarios que se dedican a cazar jugadores por ahí en el mundo abierto. O bueno, puedes hacer el modo jugador contra jugador también a tu manera, solo, incluso buscando grupos solo. Así que con esta aclaración te quiero decir que el WoW en la actualidad no es tan grupo dependiente, pero nunca olvides que claramente es un MMO y todo el contenido, o bueno, la mayor cantidad de contenido que tiene el WoW actualmente es para hacer con otras personas. Pero no te preocupes porque sé que hay muchos lobos solitarios, vas a poder disfrutarlo igual. A lo que me refiero es que obviamente pues es un juego social, con lo cual la primera invitación es únete a la comunidad si quieres tener acompañamiento, si quieres jugar con algunas otras personas, y si no, pues no te unas, no pasa nada. Pero ahí tienes el Telegram en el código QR y el Discord de nuestra comunidad. Pero bueno, la gran pregunta, ¿qué puedes hacer actualmente en WoW? Además de obviamente haber leveado de nivel 1 a 80, que es el máximo en este momento. Como te das cuenta, yo tengo un gnomito de nivel 80, lo puedes ver acá en el marco, dice Pipelito 80. Lo primero obviamente pues es hacer la clásica subida de nivel, en donde generalmente pues es algo obligatorio para los juegos de este estilo, en donde vas a tener que ir a hacer diferentes progresiones en diferentes mapas, que por cierto el mapa es gigante en la actualidad. Pero bueno, en toda esa progresión de subida de nivel vas a poder hacer mazmorras, vas a poder hacer jugador contra jugador, es decir, campos de batalla, y también vas a poder hacer actividades de mundo abierto o para coleccionistas o de búsqueda de economía. Así que acá tenemos varios puntos. El primero es puedes hacer PvE, en donde vas a estar justamente haciendo mazmorras, raids. El segundo es el PvP, en donde puedes estar haciendo campos de batalla. El tercero es la búsqueda de artículos, por ejemplo, coleccionables, aunque generalmente se hace en nivel máximo. Por ejemplo, yendo acá al apartado de colecciones de tropa, fíjate cómo tengo ya diferentes cascos, que mi gnomo se ve bastante gracioso, no te burles de mi gnomo, porque a muchos no les gusta la estética del gnomito, a mí me parece lo más de
curioso y chistoso. Pero bueno, tienes acá lo que es apartado de juguetes, de mascotas, de monturas. Por ejemplo, esta montura me la daban por haber jugado Diablo 4 en su momento, y pues tengo en este momento una que es la montura del mes prácticamente. Es como una especie de pase de batalla, pero que no lo cobran, ¿no? Viene totalmente pues gratis con la suscripción que pagas mes a mes. Así que para las personas que tal vez critican mucho la suscripción mensual del WoW, tengan en cuenta que hay como una especie de pase de batalla, además obviamente del servicio de poder jugar. Puedes llegarlo a asemejar como lo que pasa con los pases de batalla en otros juegos. Bueno, aunque yo sé que es algo opcional, ¿no? La idea no es justificar una suscripción, pero con esto te quiero decir que hay mucho contenido que mes a mes se va habilitando también, en donde pues se justifica un poco el valor que tienes. Y respecto a las siguientes cosas que podrías llegar a hacer en el juego, es dedicarte a la economía. Te quiero poner en contexto rápido. Acá en el apartado de tienda, el WoW se mueve en microtransacciones, en donde por ejemplo tienes cosas como cambios de facción, cambios de nombre, de raza, también tienes paquetes, monturas. Por ejemplo, este dragón que se ve pues súper OP, míralo como es, en este caso vale como $25, pero todo esto únicamente radica en transacciones que tienen que ver con la parte estética o de transmog, en donde por ejemplo si yo me voy acá a transfiguraciones, por ejemplo mira este set que es súper chistoso, y como soy un gnomo pues peor todavía. Así que bueno, el apartado de la economía es bastante interesante, en especial por lo que es la ficha de WoW, que vale 286.183 de oro actualmente, equivalente a $83. Así que es muy importante que entiendas de que la economía en el WoW, el oro realmente tiene un impacto real en la economía del dinero real. Así que hay gente que se dedica exclusivamente a farmear oro, en donde pues van ganando tiempo de juego, en donde básicamente están haciendo el comercio de farmeo, consigo oro y compro tiempo de juego. Y bueno, eso se puede prestar para muchísimas cosas in-game. En general, si quieres tomarte el juego muy en serio y ya estando a nivel 80, básicamente puedes hacer míticas, que son calabozos muy altos en dificultad, y también bandas, aunque generalmente vas a necesitar un grupo pues bastante grande de jugadores, de 10 en adelante, en donde vas a poder pues progresar con tu personaje. Y la idea de todo esto que es conseguir objetos. Como te das cuenta, acá tengo un casco de nivel 681, un collar de nivel 684 y en promedio tengo un nivel de objeto de 689. Todo esto en cuanto a PvE se basa en conseguir muchísimos buenos objetos de nivel alto para que puedas abordar mayores retos. De hecho, acá yo, como estoy empezando la temporada, no he puesto encantamientos, puedes poner también joyería a los objetos, y en el jugador contra jugador pues obviamente a mayor equipo pues más vas a pegarle a otros jugadores y vas a poder hacer de esa experiencia algo más disfrutable. Tú decides qué tipo de jugador quieres ser: un jugador tryhard de PvE haciendo mazmorras, haciendo raids, un jugador tryhard por ejemplo de jugador contra jugador haciendo arenas o battlegrounds, o más bien un jugador híbrido. Es la tercera opción, un poco de aquí, un poco de allá, o incluso dedicarte al coleccionamiento de artículos, que en breve se viene el housing para World of Warcraft, es decir, que puedas tener tu propia casita, un barrio con tus amigos, con tu hermandad, y por último dedicarte a la economía de WoW. Esos son los pilares que yo diría que el WoW tiene para que puedas divertirte a largo plazo. Pasemos por un momento a hablar de los requisitos del sistema. Acá tienes los requerimientos para Windows y también los requerimientos para Mac. El WoW Retail no es un juego que consuma tantos recursos, pero si has jugado en servidores privados o has jugado en la versión Classic, sí te recomiendo que eches un vistazo a esto, porque sí consume más recursos que las otras versiones de WoW. Mi consejo, ¿cuál es? Obviamente revisa los requisitos mínimos, pero también tienes la posibilidad de hacer la descarga del juego totalmente gratuita, que para eso te tienes que crear una cuenta en Battle.net y además descargar el launcher de Battle.net. Cuando creas tu cuenta no te va a pedir tiempo de juego inmediatamente, tú puedes entrar y crear tu personaje en cualquier servidor que elijas para probar incluso la latencia que tienes y poder subir un personaje hasta nivel 20. Así que yo te recomiendo que antes de comprar el juego como tal, que ya te voy a explicar ese apartado, puedas hacer la prueba hasta nivel 20, incluso para que pruebes clases y razas antes de que empiece a contarte tu tiempo de juego por una primera vez. Básicamente, cuando ya has descargado el juego, le das a jugar. Tiene que estar la versión de World of Warcraft, nada de Classic, nada de RPP, nada de eso. Tiene que ser disponible World of Warcraft así solito. Entras y ya puedes crearte tu primera clase. Hablemos un poquito de la suscripción y qué es lo que tienes que tener para jugar actualizado el World Within. Primero que nada,
aunque puedes jugar a nivel 20 como lo he hecho anteriormente, para poder subir a nivel 70 tienes que pagar un mes de juego, es decir, la suscripción que vale alrededor de $12. Aquí no te está incluyendo la última expansión que se llama The War Within. En este caso, en caso de que estés viendo este video después, pues será la última expansión que salga, por lo que aquí lo que quiero que tengas en cuenta es que cuando tú pagas el mes únicamente te dan derecho a que subas de nivel hasta la expansión anterior a la actual. Obviamente no vas a poder acceder al contenido de esta expansión, así que tú dices, ok Pipe, para poder empezar a jugar full con todos los juguetes que necesito, tienes que comprar un mes de juego para poder jugar a partir de nivel 20 para arriba, y ya si quieres tener el contenido último de la expansión te toca comprar esa expansión. Es muy fácil, simplemente vienes a tienda, te vas a World of Warcraft, en donde estoy justo en este momento, o si no vienes y le das aquí y acá te dice suscripciones, juegos, paquetes, etcétera. La suscripción la encuentras acá, en donde vale $12 al mes. Para Colombia esto no está regionalizado, así que debería ser algo similar a lo que tú ya tienes, y por otro lado deberías poder comprar esto que ya es la expansión. A veces está en oferta, te recomiendo que revises, así que si tú quieres jugar a nivel máximo te toca entrar y comprar esto una sola vez hasta que vuelva y salga otra expansión. Sin embargo, recuerda que puedes jugar gratuitamente hasta nivel 20, o lo que hice yo es que mientras lograba juntar un poco de dinero para comprar la expansión, simplemente pagué un mes y llegué como a nivel 60, 65, en donde después pues pagué la expansión y acabé de subir a nivel 80. Ahora pasemos al siguiente punto, que ya es lo que es la creación de personaje y el menú de entrada. Obviamente tú tuviste que abrir el juego, logueas y te sale algo parecido a esto, claramente sin ningún personaje a la derecha y también sin personajes aquí. Te voy a explicar un poco la interfaz para que no estés perdido. Una cosa son los sitios de acampado, que únicamente se refiere a diferentes entornos visuales para tu panel de personaje, no tiene ninguna relevancia realmente. Lo que sucede es que hay unos escenarios que se desbloquean dependiendo de la progresión que vas teniendo en el juego. Por ejemplo, yo tengo estos 3 bloqueados. En mi caso yo voy a elegir el descanso del aventurero, me parece un poco más cómodo a la vista. Ahora en el apartado derecho tú vas a tener una cosa que son los campamentos o tropas, y aquí hay grupitos de a 4 personajes, 4 personajes aquí. ¿Qué tiene que ver esto de tropa o no? Aunque seguramente lo vas a entender después mucho mejor. Simplemente son maneras ordenadas de agregar a tus personajes como en grupitos, porque en la práctica como tal tú puedes llegar a arrastrar otros personajes aquí para que compartan visualmente ese campamento, pero realmente no hay mayor diferencia, porque por ejemplo te voy a poner en un contexto. Hay objetos que cuando tú estás jugando con uno de tus personajes puedes adquirir un objeto que dice ligado a la tropa. ¿Qué quiere decir eso? Que entre tus personajes puedes llegar a compartir ese objeto. Entonces lo que sucede con ese objeto es que si me cayó con mi Nomito, puedo compartírselo a mis otros personajes. Pero bueno, no le botemos mucho rollo a esto porque únicamente es como un apartado de acondicionamiento, comodidad visual. Ahora hay otra pestaña que es la de los reinos. Esta sí que es importante. Anteriormente había mucho miedo en elegir un servidor inadecuado porque por ejemplo no podías entrar a hermandades de otros servidores, o personas que estén en un servidor no pueden hacer grupo con otras. En la actualidad ya no hay ninguna relevancia, prácticamente las limitaciones son mínimas, y si yo estoy por ejemplo jugando aquí en Illidan y hay otra persona jugando en América Latina, vamos a poder hacer grupo, vamos a poder hacer incursiones en PvP, en mazmorras, también en mundo abierto, vamos a poder hacer una cantidad de cosas inimaginables, incluso hacer parte de la misma hermandad. Ya la limitación en términos de servidor no es tan importante, con lo cual lo único que yo te recomiendo es, si ya tienes personas o amigos que estén jugando en algún servidor en concreto, pues entra ahí, porque tal vez va a ser más fácil para hacer algunas cosas, por ejemplo como invitar al grupo, como por ejemplo invitar a la hermandad, pero realmente no hay ninguna relevancia. Ahora lo que sí me parece importante es que si pruebes la latencia del servidor. Si estás jugando en Europa, por ejemplo, no vas a ver Estados Unidos, Oceánico de América Latina, generalmente vas a ver otras pestañas aquí, qué sé yo, Europa Norte, Sur, no tengo ni idea. Ahí sí es donde está el problema. Un europeo no puede llegar a jugar, o más bien hacer grupo con alguien que está en un servidor de Américas. En ese sentido, si tú tienes amigos en Américas y estás en Europa o viceversa, pues considera si crearte un personaje en alguno de los servidores de esta misma región, en donde está junta, por ejemplo, Estados Unidos, Oceánico, América Latina, Brasil. En mi
caso estoy empezando a crear personajes en Illidan porque me parece un buen servidor. Sin embargo, ten en cuenta lo que te acabo de decir, que no tengas latencia o que sea decente o aceptable para ti. El menú vamos a ignorarlo por ahora, es lo de toda la vida, opciones, tienda, etcétera. Pues la tienda es la tienda y en el modo todavía no nos han habilitado otros modos de juego. Estamos ya completamente listos para crear nuestro primer personaje. Tal vez si tú ya tenías el juego desde hace muchos años o compraste algún tipo de paquete que incluya una ficha de subida de personaje, no uses esa ficha en tu primer personaje. Hazte ese favor, no te hagas ese mal, porque lo importante es que tú empieces a conocer el juego desde cero, subiendo de nivel 1 al máximo, en donde puedas familiarizarte con el juego. Si ya entras con un personaje de nivel alto porque te van a dar esa posibilidad posiblemente, pues no lo hagas, porque vas a arruinar tu experiencia de juego. Déjalo para un personaje secundario o otro que decidas crear en el futuro. Así que vamos a darle crear personaje y ahí tenemos las diferentes facciones que vendría siendo Alianza y Horda al lado derecho. Los Horda pues básicamente son una comunidad gigante en el WoW. Los Alianzas son mucho menos. Por lo general en todos los servidores hay una proporción descomunal de jugadores Horda contra jugadores Alianza. Es muy rara la situación en la que en un servidor se vea el caso contrario. Tenlo en cuenta, por ejemplo, si quieres disfrutar del PvP. Si tú eres un jugador de jugador contra jugador empedernido, PvPero a full, yo te recomiendo que te selecciones Alianza porque te van a estar cazando. Vas a estar de alguna manera en un poco de desventaja numérica en el mundo abierto, pero en Battlegrounds y en arenas generalmente la Alianza domina, ¿sabes? La Alianza es bastante fuerte en lo que es los campos de batalla. Como son pocos, diría que es una de las cosas más importantes para elegir la facción. Si a ti no te importa mucho la facción en cuanto al PvP, lo que te diría es que tengas en cuenta la facción en donde están jugando tus amigos. En este momento pasa lo mismo que los servidores, no tiene tanta relevancia el hecho de que elijas una facción u otra, porque yo tengo muchos amigos con los que son Horda, yo soy un gnomo que es Alianza y puedo hacer igual grupo con orcos, con no muertos, etcétera. Así que no pasa nada, lo único es que tengas en cuenta de que para poder hacer un grupo, por ejemplo, para mazmorras, generalmente cuando tú estás usando el buscador no vas a poder entrar. Cuando tienes un grupo, por ejemplo, de una alianza y dos hordas, te toca llenar un grupo completo de 5 personas. Ahora, lo que puedes hacer si no están completicos, si tienes, por ejemplo, solo una alianza y 2 hordas en el grupo, pueden hacer como un grupo personalizado y esperar a que otras personas se unan. Yo sé que todo esto puede sonar confuso para ti, pero de alguna manera el juego te da las posibilidades de que puedas igual jugar interfacciones. Así que mi consejo es no te rayes la cabeza y únicamente elige tu personaje de acuerdo a tu gusto o preferencia. Ya no hay tanta limitación, repito, no te mates la cabeza con eso. Cada raza tiene unas bonificaciones. Cuando tú te paras encima de ellas y das clic derecho, te salen los atributos raciales. Los raciales puedes llegarlos a usar en beneficio de una clase. Por ejemplo, los elfos de la noche pueden desaparecer en las sombras, se hacen como invisibles. Hay combinaciones que son muy utilizadas, por ejemplo como el elfo de la noche y el druida, por ejemplo como el orco y el guerrero, o por ejemplo como el tauren y el paladín, también se suele utilizar mucho. Hay muchísimas, el gnomo como brujo. ¿Por qué? Porque tiene maneras de escaparse. En general, por ejemplo, a la clase de brujo le vendría muy bien poderse escapar de las cosas que alteran su velocidad porque tiene poca movilidad, y así puedes buscar una sinergia entre las diferentes clases. Yo te diría que lo más importante realmente para seleccionar la clase es que determines qué es más importante para ti según tu estilo de juego. Por ejemplo, un guerrero puede ejercer rol de tanque o de daño, un cazador solamente puede hacer roles de daño, un mago también, un pícaro también, el sacerdote puede ser daño o sanador, el brujo puede ser daño solamente, el paladín puede ser tanque, sanador o daño, el druida también tanque, sanador o daño, el chamán puede ser sanador y daño, el monje es bastante curioso porque también puede ser tanque, sanador o daño, cazador de demonios puede ser tanque o de daño, caballero de la muerte también tanque o de daño, aunque estos los vas a poder seleccionar una vez ya hayas avanzado en la historia, y la evocadora que solamente está disponible para los Draktyr, que son unos dragones que se incluyeron en Dragonfly en la expansión, que pueden ser curanderos, es decir sanadores o de daño. Así que eso es lo realmente importante para que tengas en cuenta que seleccionar dependiendo de la función que tú quieras ejercer. Recuerda sin embargo que siempre vas a tener la función de probar clase. Si no quieres entrar directamente a subir de nivel, sino que ya te va a subir un personaje de nivel
nivel muy alto en donde puedes probar la clase de ese personaje. Puedes seleccionar género masculino o femenino, en este caso, bueno, una enana no es el mejor ejemplo, pongamos una humana. Y aquí en personalizar pues tenemos todo el personalizador de clase. Una de las cosas que a mí más me llamó la atención de justamente el WoW Retail era la mejora gráfica que tenía con respecto a sus sucesores como el Classic, el Vanilla, así que aquí te va a exigir un poquito más en el apartado gráfico como te lo hablé antes, pero está bastante bien el juego de gráficos en la actualidad. Recuerda que si te sale un mensajito que dice que si quieres subir el personaje usando la ficha, no la uses y simplemente dale crear, terminar, le pones un nombre y te va a lanzar un primer mensaje en donde dice en dónde quieres comenzar. Por ejemplo, en este caso vamos a poner aquí, mira, elige tu zona inicial. Si no te sale esto es porque posiblemente no has creado nunca un personaje en tu cuenta de WoW, así que te va a mandar directamente a hacer la campaña como la hace la raza. Ahí, dependiendo de la raza que tú elijas, te va a mandar a cierto lugar del mundo para que subas de nivel. Como te das cuenta, yo seleccioné un no muerto y si le doy acá, fíjate que sale como una especie de bosque ahí devastado, como de terrorífico. Y acá tenemos la isla del exilio, que es como un tutorial general para todas las clases. Yo te recomiendo que selecciones las islas del exilio siempre si te da esa opción, porque es un lugar acondicionado específicamente para enseñarte mecánicas clave de tu clase. Sin embargo, la versión original de leveleo es la otra zona, la de la derecha, por raza. Esto realmente es irrelevante, ambas te van a llevar más o menos a nivel 10 para que empieces a hacer tu cadena de misiones común y corriente. Por ejemplo, en este caso yo estoy con mi personaje que se llama Pipelita. Vamos a estar en la isla del exilio, que es la isla que te dije justamente que seleccionaras, en donde te explicas mecánicas básicas de la clase, qué hacer. Mira, de hecho acá dice abre tu libro de hechizos y busca drenar vida para poderlo arrastrar a tu barra de habilidades. Ya vamos a hablar de esto más adelante, pero bueno, esa es un poco la idea y la mecánica. Y bueno, ya entrando al punto 4, que serían esas primeras horas de juego, vamos a ver paso a paso unas cositas. Primero que nada te voy a recomendar abrir el apartado de opciones y date cuenta en gráficos que tienes diferentes presets aquí en calidad gráfica que va desde nivel 1, si no me equivoco, hasta nivel 10. Esto es importante de que lo muevas, lo toques, pruebes un poquitín por allí, por allá la calidad gráfica para que vayas fluido con tu computadora. Si tienes una tostadora, pues bájale un montón para que mires aquí cómo va de rendimiento tu juego. Y tienes el atajo de teclado por defecto de control y R para mostrar los FPS. Como te das cuenta acá, justo donde estoy señalando con el cursor, aquí al lado de la fogata, mira, al lado derecho, ahí dice FPS 230, 200, 180. ¿Por qué? Porque esta es una zona bastante ligera, pero básicamente ahí tú puedes ir probando las preferencias gráficas para que testes si te va bien o te va mal. Recuerda que para acceder ahí simplemente das escape, opciones, gráfico y ahí lo tienes. Ahora, otro punto que sí es importantísimo para mí y es cuanto antes empezar a medida de que vas haciendo las misiones a configurar tu barra de acción. Esta barrita que ves acá es lo que se conoce como la barra de acción. Si vamos a opciones, acá en barras de acción, te vas a dar cuenta de que tenemos un montón de barras adicionales. Yo acá no tengo más barras seleccionadas, pero puedes llegar a seleccionarlo dado el caso en el que quieras tener todas las barras seleccionables. Pues hay unas cuantas barras. Vamos a habilitar, por ejemplo, una barrita adicional. Como te das cuenta, ya tengo esta barrita de abajo y puse otra aquí arriba. Y aquí hay un detallazo, fíjate cómo tengo teclas asociadas a las barras de acción, por ejemplo Q, E, Shift 3, Shift 4. Pero ¿dónde haces eso? Si te vas a opciones, atajos, vas a ver las barras que tienes activadas. Yo te recomiendo acá en la barra de acción 1 que empieces a seleccionar y a quitar con el clic derecho todas las asignaciones que tenga esa barra para que empieces poco a poco a empezar a hacer el tema del mapeo. Que no te vaya a pasar esto, por ejemplo, que me acaba de pasar a mí. Yo estaba seleccionando esto, hice rueda del ratón hacia abajo y fíjate que ya no puedo alejar la cámara, solo puedo acercarla. Entonces ten cuidado cuando estés haciendo eso y si no, pues puedes restablecer las preferencias. En este caso voy a buscar alejar cámara aquí en el buscador y vuelvo a asignar la tecla de poder, pues con la ruedita, alejar la cámara. Puedes ir de nuevo a opciones, atajos y poco a poco vas con clic derecho borrándolas y también pues puedes ir asignándolas seleccionando como lo tengo yo justo en este momento. Cuando tú empiezas de nivel 1, no te preocupes, no te va a salir posiblemente todo esto habilitado, solo algunas cosas, así que por ahora céntrate únicamente en el panel de habilidades, que es este que aparece como con un circulito rojo con un cuchillito abajo
a la derecha. Desde ahí puedes arrastrar tus habilidades a las barritas de acción. Tienes la pestaña de bruja, es decir, los de la clase de bruja como tal, los generales y los de mascotas, que básicamente las mascotas en este caso para el brujo son los esbirros que puede invocar. Por ejemplo, ponerlos en una actitud pasiva, atacar, y también ten en cuenta que en el árbol de hechizos o este panel de hechizos tienes las habilidades pasivas que pues no deberías arrastrarlas. Por ejemplo, aquí yo puedo usar armas como dagas, bastones y varitas. Yo creo que es un error el hecho de que se pueda arrastrar esto a la barra, porque se puede, pero no tiene ningún sentido, no se puede activar. Entonces no arrastres los que digan pasivo, con lo cual ya has aprendido a mapear las teclas, a sacar las barras de acción, a arrastrar las habilidades del árbol de talentos o librito de habilidades. Y también tenemos un tip extra: cuando ya hayas salido de ese modo como tal del nivel 1 a 10 en la isla, se te va a habilitar esto que dice modo de edición. Por ahora aparece deshabilitado, pero veamos un poco lo que es. Para eso voy a tener que loguear con mi personaje ya un poco más nivel alto, pero esto se habilita cuando tú sales de esa isla del exilio o cuando ya has subido un poco de nivel. Aquí ya estás viendo un poco diferente la interfaz, no te preocupes, yo la he modificado, pero únicamente céntrate en esto. Cuando vamos a opciones, al apartado de modo de edición, se te habilita toda la interfaz para poderla editar. Vas a poder seleccionar una de las barras y cambiarla de lugar, cambiarle el tamaño, ponerle el número de columnas que quieras. Aquí te invito a que vayas, juegues, modifiques las barritas de las habilidades que bueno, acabamos de configurar, y ya con eso estaríamos. Quiero que te fijes también en el apartado de las barras de acción ya cuando están configuradas. Cuando vas a atacar a un enemigo, evita seleccionar y cliquear la habilidad. Eso te va a costar bastante tal vez acostumbrarte, pero es muy fácil una vez ya lo has interiorizado. En este caso yo solamente oprimiendo el número 2 pues empiezo a lanzar las habilidades, y aquí por ejemplo con la combinación de shift y el numerito pues vamos a tener el drenar vida. La idea es que tú no seas un clicker, así te cueste muchísimo, trata de acostumbrarte a ello. Para lo único que vas a cliquear es realmente para interactuar, porque no te acostumbres a eso, después me lo vas a agradecer. Recuerda que mientras estés haciendo el tutorial en la isla o bueno en la zona inicial del juego, vas a tener que aceptar misiones que se vean así. Obviamente al aceptar una misión, fíjate cómo te sale en el panel derecho la misión, y acá en el mapa te sale una flechita hacia donde tienes que ir para completar esa misión. También tienes un localizador con forma como doradita que parece un rombo, que te dice la distancia a la que se encuentra esa misión y también la altura. Obviamente como está allá abajo es porque tenemos que bajar por esas escaleras. Yo voy a agarrar de una vez estas otras dos misiones para que te des cuenta de otra cosa muy interesante, y es que en el mapa se empiezan a formar círculos o zonas azules, que hace que sea más fácil obviamente la navegación entre las misiones, porque a veces antiguamente en el WoW no se marcaba y ahora tiene la asistencia pues de dónde te toca ir ahora para completar esa misión. Así que bueno, termina el tutorial en la isla, culmina esa primera etapa de misiones y nos vemos en el siguiente punto. Bueno, ya cuando has terminado toda esa cadena de misiones iniciales y llegas a tu ciudad principal, tienes que estar fijándote en el apartado de las misiones, oprimiendo la tecla L como por defecto el atajo de teclado, y te va a salir esto: Dragonflight 0 de 5, la misión Las Islas Dragón. Aquí es donde realmente debes empezar ya a seguir esta cadena de misiones, porque tú vas a encontrar de que en el panel de misiones hay muchísimas cosas que empiezan a desviar tu atención, si te das cuenta, y más si tienes por algún error, no sé, tal vez le diste ya a las palomitas, te salen un montón de cosas que hacer acá a la derecha. Vas a ignorar todo esto por ahora y lo que vas a centrarte en hacer es directamente este apartado de las misiones de Dragonfly, con lo cual vamos a hablar de ahora de las diferentes maneras de subir a nivel 80. La idea es que sigas la cadena de misiones, vendría siendo el método 1 de levear a punta de misiones. ¿Para qué? Con el objetivo de que culmines la campaña. Si tú no has culminado la campaña, no vas a poder acceder a todo el contenido del juego. Entonces lo ideal, como cualquier otro juego, es que tú culmines esas misiones principales. Generalmente cuando es tu primer personaje, yo siempre voy a recomendar que hagas la campaña completita, ¿vale? Ahora, si es tu segundo personaje, pues te recomiendo que vayas al apartado de mazmorras aleatorias en el buscador de calabozos, o incluso cuando quieras alternar un poco las misiones que estás haciendo de la campaña principal, puedes venir al apartado aquí del ojito en el lado derecho y buscar calabozos
pero de cronoviaje. ¿Qué es esto de calabozos de cronoviaje? Generalmente el juego, como te habrás dado cuenta, pues tiene muchísimas expansiones ya encima de sus hombros. Así que lo que se inventaron en WoW es una especie de evento que nos hace viajar al pasado a otras expansiones para ir a esa mazmorra de expansiones pasadas. ¿Qué es este evento? Si te das cuenta, acá en el apartado de calendario tenemos un evento acá que vendría siendo lo que son, bueno, de hecho no es un evento, son bastantes eventos. Lo que son, por ejemplo, vientos de fortuna misteriosa, forja de mana omega, evento de calabozos de cronoviaje, que es el que nos compete. Generalmente se abre cada determinadas semanas, así que lo que te recomiendo es que apliques a ese calabozo de cronoviaje, porque te da recompensas adicionales, incluyendo experiencia adicional. Si te das cuenta, acá calabozo aleatorio te da 9300 de experiencia, pero si pones calabozo de cronoviaje te da 13950 e incluso un par de objetos adicionales, a diferencia de esta que solo da oro, o incluso si te vas a calabozos específicos o con seguidores, pues peor aún. Con seguidores es básicamente que tienes compañeros PNJs, pero si quieres jugar con más personas, pues te recomiendo o el aleatorio que sale por defecto o el de cronoviaje. Esto yo te aconsejo que no te excedas en hacerlo. Lo importante es el foco en la campaña, porque la campaña te va a dejar muy alto de nivel, y ya si tú quieres balancear, pues para no aburrirte, vete a las de cronoviaje cuando estén disponibles, o segunda opción, el calabozo aleatorio. Dependiendo del rol que estés ejerciendo va a ser más fácil o más difícil conseguir grupo. Para tanques y healers es muy fácil. Recuerda que el juego tiene diferentes roles y funciones en donde claramente vas a poder elegir, dependiendo de la clase y la raza que estés eligiendo, pues tu función en el juego. El brujo, en este caso, que es mi brujita que estoy utilizando para este tutorial, solo puede tener especializaciones de diferentes ramas de DPS, de monología, destrucción y aflicción. Así que en este punto tú deberías tener en cuenta que si vas, por ejemplo, tanque o healer, va a ser muy fácil para ti entrar a buscar calabozos y encontrar grupo. No te excedas, no seas lo suficientemente caprichoso como para no hacer caso a este consejo, porque igual si subes a nivel 80 haciendo estas mazmorras, que es totalmente posible y lo recomiendo para alters, es decir, para personajes secundarios, aquí realmente no hay ciencia. Campaña hasta subir a nivel 80 y vas alternando con el buscador de calabozos de cronoviaje, repito, y si no, de calabozo aleatorio de la expansión que haya en su momento. Bueno, ahora sí, la gran pregunta. Supongamos que ya llegaste a nivel 80 con la campaña completita, que esa era la idea originalmente según lo que vimos en el punto anterior, y por qué no irse acompañando con calabozos. Bueno, ya estamos nivel 80, lo que tenemos que empezar a hacer es tratar de conseguir mejores objetos, es decir, mejor ítem level. No te vayas a enredar con esta interfaz un poco extraña que ves, es diferente a la tuya, pero es por los complementos o add-ons, cosa que te hablaré al final del video. Así que, como sabemos de que el objetivo ahora es conseguir objetos de mayor nivel y que sean de mayor rareza, vamos a determinar qué actividades son las que nos van a dar esos diferentes objetos, al menos en una primera instancia, porque obviamente pues estás aprendiendo. Empezando por la manera más fácil de equiparse en un primer momento, que es haciendo calabozos, lo mismo que hiciste en tu transcurso de 1 a 80, pues ahora lo vas a hacer en nivel 80. ¿Por qué? Porque las recompensas que te dan esos calabozos, en especial recuerda los de cronoviaje, es bastante buena y bastante decente. Son objetos de nivel 600, si no me equivoco, 600 y tanto, aunque esto de los niveles obviamente puede variar dependiendo del momento en el que estés viendo de la historia de este video, pero los calabozos siempre van a ser una buena fuente de objetos básica. También puedes llegar a ser buscador de bandas para poder apalancar tu, de alguna manera, falta de equipo inicial con otras personas en bandas donde son un poco más difíciles de realizar en el buscador de bandas. También hay otra mecánica muy interesante en el mundo que se llama abismos, que son una especie de mazmorras que se crearon con el objetivo de que tú vayas a hacerlas completamente solo. Los abismos se ven como una especie de compuertas de piedra y puedes tener abismos de dos tipos. Si te das cuenta, acá hay uno, aquí hay otro y aquí hay otro, pero la puertita no está alumbrando. A esto se les dice abismos sobrecargados porque están como recargados. Estos abismos cambian diariamente y básicamente tú vas a poder, con misiones que vas haciendo del mundo, obtener unas llaves que se llaman las llaves de arca restaurada. Esas llaves, para conseguirlas, repito, necesitas hacer misiones semanales
semanales de mundo que ya te voy a hablar de ellas, pero con esas llavecitas tú puedes venir a estos abismos sobrecargados, usar esa llave ahí y te va a dar una buena cantidad de objetos y de gran valor. Ahora, ¿cómo conseguimos esas llaves? Esas llaves, como te das cuenta, si yo abro mi panel de misiones y me voy al apartado de misiones semanales, que son estas que aparecen azules, vas a poder verlas acá como recompensa, incluso en los alijos semanales de esas misiones, y también vas a poder tener esa recompensa de fragmentos de llave para crear esas llaves que vendrían siendo estos fragmenticos. En este caso, fíjate, yo tengo 125 fragmentos y dice, se obtienen con tesoros, ecos radiantes, misiones de mundo, eventos al aire libre. Todo eso te puede llegar a dar fragmentos de llave. Cuando tú tienes 100, das clic derecho y las combinas en una llave. Ahí está, ¡pum! Se redujeron 100 y te vas a dar cuenta que ya tengo acá una llavecita. Si tienes de esas llaves vas a hacer los que están recargados. Si no tienes, vas a hacer únicamente los normalitos. Recuerda, las misiones azules son misiones semanales. También, por otro lado, si quieres equiparte en el apartado PvP, en nivel 80 vas a ir al apartado de jugador contra jugador y vas a ir a hacer partidas rápidas, específicamente campos de batalla aleatorios, para que vayas ganando un poco de honor y después puedas canjear eso por objetos en el vendedor de objetos PvP. De cada una de estas cosas voy a hacer un video específico, pero la idea es que te lleves una idea de qué es más o menos lo que deberías hacer. Y tú me dirás, bueno Pipe, pero eso ya lo sabía, lo mismo de siempre. Pero acá es donde viene lo interesante. Dependiendo de la dificultad a la que tú vayas haciendo esos diferentes calabozos, porque por ejemplo, si hay calabozos de dificultad normal, hay unos calabozos de dificultad mayor. En este caso, si por ejemplo vamos a grupos ya creados y buscamos en el apartado de calabozos, comenzar grupo, podemos hacer dificultad normal, dificultad heroica, dificultad mítica y dificultad mítica más. Estas dificultades hacen que puedas obtener diferentes niveles de objeto y rarezas. Por ejemplo, veamos este objeto. Este casco dice mítico al inicio, es decir que cayó en una mecánica de una mazmorra mítica, por ejemplo. Y el nivel de mejora es lo que realmente nos importa. Acá dice nivel de mejora campeón, que es de un objeto que nos cayó en un contenido de mazmorra mítica. Pero quiero que te des cuenta, este otro objeto, por ejemplo, dice cayó en un evento de cronodistorsión y el nivel de mejora es de héroe. Entonces, esto que te explico es para que entiendas que una cosa es el nivel de mejora y otra cosa es el nivel de objeto y otra cosa es dónde te cayó ese objeto. Por ejemplo, mira esto, nivel de mejora campeón, y dice que me cayó en una dificultad de mítico más. ¿Por qué? Porque hice una mazmorra mítica de nivel más 2. Obviamente esto ya es un contenido más elevado del juego, pero eso es lo que le deberías apuntar. Ahora, ¿tú cómo puedes llegar a hacer estas mazmorras? Te vas aquí, calabozos, y te vas al apartado de encontrar grupo. Ahí es donde te van a salir las diferentes mazmorras, qué es lo que la gente está haciendo, y pues de esa manera ir mejorando tus objetos. Sin ánimo de que te enredes mucho, lo importante es que empieces a hacer calabozos, abismos y también, si te interesa el apartado PvP, campos de batalla y obviamente raids. Yo te diría que inicialmente no te mates la cabeza tanto por poner encantamientos, por poner joyería. Fíjate que yo, a partir ya de un nivel de objeto tan alto que tengo en este momento, que bueno, no es lo más alto del mundo, pero ya es funcional para hacer contenido de endgame, ni siquiera tengo un encantamiento. Así que concéntrate un poco en ir mejorando esos objetos por ahora y no pienses en ninguna otra propiedad del objeto. Pero aquí viene la gran pregunta, Pipe, bueno, ¿y qué objetos tengo que buscar? ¿Dónde los tengo que buscar? Tú me estás diciendo qué contenido hacer, pero no qué buscar. Te recomiendo que vayas a maxroll.gg, aunque hay muchísimas páginas, como por ejemplo también Wowhead, la página de Method, Iceveins, etcétera, hay un montón, pero esta es amena para muchos jugadores nuevos. ¿Por qué? Es fácil de entender y a mi gusto pues las guías no están para nada mal. Así que lo que te recomiendo es que vayas al apartado, por ejemplo, de Tier List y busques en el apartado del rol que estés desempeñando, por ejemplo, DPS, vas directamente al apartado de clases o guías de clase. Por ejemplo, si estás jugando guerrero, pues seleccionas guerrero, y si estás jugando de DPS, seleccionas DPS, y acá vas a tener las diferentes especializaciones. Aquí, como te das cuenta, hay builds de leveling, hay builds para míticas y hay builds para raids. Las míticas son mazmorras ya de un nivel muy alto, así que por ejemplo voy a irme con el guerrero de armas de míticas. Vamos a seleccionar esta y acá nos dice las fortalezas, las debilidades y los diferentes objetos que puedes llegar a buscar o a tener, los talentos. Aquí por ejemplo, si te gustan
gustan esos talentos le das al botoncito de export, se copia, fíjate el botoncito ahí de copiar cómo va, y ya dentro del juego, acá en el apartado de talentos, vienes acá, importar, copias, pegas y dices talentos, mats, roll, warrior, armas. Por ejemplo, importas y ahí dice la selección que estás tratando de importar corresponde a otra especialización, así que lo que me va a tocar es activar armas primero porque cada especialización tiene su diferente preset. Perfecto, y ahora sí venimos de nuevo, talentos, pegamos el código, mats, roll, DPS, armas, qué sé yo, importar, y se nos van a habilitar ahora los nuevos talentos. Yo ya tenía unos, pero ahí se están reemplazando. ¡Pum! Como te das cuenta, ahí tenemos nuevos talentos. De esta manera es muy fácil ir copiando builds con el copiar y pegar. Pero bueno, sigamos con el tema. Acá, aunque la idea era ver el equipo, la guía es bastante completa. Te dice la rotación, cuáles son las estadísticas de prioridad para tu clase, y en cuanto a gear, que vendría siendo el equipamiento, pero acá es bastante difícil porque dice lo mejor en slot. Esto es lo que se conoce como los objetos Beast in Slot, pero también puedes conseguir otros objetos que sean alternativas que se pueden farmear. Por ejemplo, ¿qué dice acá? En Halls of Atonement, que es una mazmorra. Para buscar esa mazmorra tendríamos que ir aquí a mazmorras, vamos a resetear todo para que no te me enredes, calabozos, encontrar un grupo, en filtro, vamos a buscar esta, acuérdate, Halls of Atonement. Vamos a traducir esto a español más o menos para que tú te des cuenta que es acá en Wowhead, y acá hay un truquito para que tú no estés perdido en las traducciones y sepas más o menos cómo es que funciona el tema en Wowhead. Acá de hecho ya me lo tradujo al español, que se llama salones de expiación, pero hay un truquito, y acá en la URL después de wowhead.com pones el MX. Venimos acá de nuevo, ponemos en el filtro que sea salones de expiación. A ver dónde está Savage. Mira, salones de expiación. Vendríamos aquí y le daríamos ahí a buscar. Vale. En este caso están saliendo muchísimas mazmorras, más 2, más 3, más 9, más 10, que es lo que se conoce como las míticas plus. La versión mítica no plus es la que es más 0, como estaba ahí justamente en ese caso. Eso ya sería una mítica y no mítica plus. Es importante también que entiendas que los objetos se pueden conseguir de acuerdo a reputaciones, por eso el avanzar en la campaña es tan importante. Te voy a dar un ejemplo. En el parche en el que estamos actualmente tenemos esta capa que se llama Vendas Rechi. Esto lo consigues gracias a la campaña y más específicamente también al haber avanzado un poco en la reputación de la última facción que se agregó en el juego. El juego hasta cierto punto te obliga a hacer las misiones de campaña para obviamente también garantizar que hagan la historia del juego, y pues te premia con algunos buenos objetos. Pero sin duda lo mejor es hacer calabozos, hacer abismos y también misiones semanales. En especial hay una mecánica que te quiero mostrar en este momento que se llama la bóveda. Si tú te vas al ojito al apartado de calabozos míticos, ya cuando estás en nivel 80, recuerda, y le das ahí, tenemos acá este panel de bóveda. Básicamente aquí nos está diciendo que tienes que hacer contenido de mundo, contenido de calabozos y contenido de bandas. Así que cada uno tiene sus diferentes exigencias. Como te das cuenta, yo no tengo habilitado todavía los 3 de bandas porque no he hecho las bandas suficientes para poder habilitar estas otras 2 casillas, pero cada vez que tú hagas este contenido, aunque haré un video especial hablando de las bóvedas, pues vas a poder a la semana reclamar de manera aleatoria cuando salgan estos objetos. Vas a poder elegir uno de ellos para que se añada a tu equipamiento. Así que es muy importante de que cuando llegas a nivel 80 trates de que la bóveda se alimente con el contenido que tú vas haciendo. En este caso trata de hacer calabozos para cumplir estas exigencias, trata de hacer abismos para cumplir estas exigencias, y aquí trata de hacer raids. Por todo ese contenido que vas a empezar a hacer, vas a obtener recompensas de emblemas o monedas. Los emblemas más famosos actualmente son los emblemas o bueno, monedas de valor, que vendrían siendo estas, las piedras de valor, y los diferentes emblemas tier 1, 2, 3 y 4. En este caso pues el tier S, por decirlo así, es el etéreo dorado. Estos te lo dan por hacer el contenido más difícil del juego. Pero ¿para qué son estos emblemas? Recuerda que te hablé anteriormente del nivel de mejora de un objeto. El nivel de mejora que vayas a tratar de mejorar de ese objeto te va a pedir ciertos materiales. Eso lo vas a hacer directamente en las ciudades principales, en
NPCs que están hechos para eso. Así que por ahora empieza a recoger la mayor cantidad de monedas que puedas de emblemas, y respecto a las piedras de valor las puedes gastar porque se hacen, o más bien se consiguen muy fácilmente. Hay un tema que yo no entendía muy bien al inicio y es el sistema de profesiones. Cuando vamos acá donde está al ladito de nuestra carita, oprimiendo la tecla K, sacamos el panel de profesiones. Tenemos dos profesiones por personaje y profesiones secundarias como por ejemplo cocina, pesca y arqueología. Yo no tengo ninguna profesión porque, a diferencia por ejemplo de otras expansiones anteriores, las profesiones eran un poco relevantes, si se puede decir, por de alguna manera bonificaciones que te daban a tu personaje. Hoy en día es un poco irrelevante, para serte honesto. Las profesiones se utilizan es para conseguir oro prioritariamente o poder armarte tus propios objetos. Antes en el juego tú por ejemplo no podrías tener un objeto, un gran objeto hecho de tu profesión, porque llegaban hasta cierto punto. Ahora sí es posible. Tú dices, Pipe, pero entonces ¿por qué dices que no vale la pena mucho subirse una profesión si de pronto no estás estrictamente interesado en el oro? No, sí vale la pena. O sea, sí vale la pena. Es importante que te subas tus profesiones. Lo que digo es que ya no te dan garantías o beneficios personales tan fuertes como lo era por ejemplo en expansiones como Wrath of the Lich King, que fue una expansión muy famosa del juego. Actualmente ya tenemos a alguien al cual tú puedes encargarle de manera automatizada, así que solamente tendrías que hacer como ese pedido, pagar con tu oro y tener un gran objeto. Y obviamente subir una de esas profesiones pues te va a ahorrar lo que es como la tarifa del crafteo de la persona que te esté haciendo ese objeto. Recuerda que el oro tiene una economía bastante sólida dentro del juego. La ficha del WoW prácticamente es una moneda también que en ciertas temporadas puede que pegue sus picos para arriba o para abajo, pero por lo general se mantiene. Cada monedita de WoW, es decir, cada ficha de tiempo de juego, está aproximadamente en $80 y vale aproximadamente 280.000 de oro. Sin embargo, si no tienes ninguna profesión, también puedes hacer el método de irte por misiones del mundo, en donde diariamente te dan de estas misiones. Por ejemplo, en este caso, yo 4.800 de oro solo en misiones. Vamos a poder tener 5.000 de oro promedio diario. Si multiplicas eso por 30 días, son 150.000 de oro. Y si tienes incluso 3 o 4 personajes, pues suma casi es un $500,000 de oro. Es decir que sí hay una manera fácil en la que tú puedas de manera obviamente constante generar una gran cantidad de oro, incluso sin hacer ninguna profesión, sino solo misiones diarias que te den oro en el mundo. Espero que eso haya quedado muy claro para las personas que les gusta hacer oro. Pasemos al siguiente punto, que vendrían siendo los complementos recomendados. Los complementos son add-ons propiamente. Cuando tú te vas al apartado de accesorios, y aquí vas a poderte dar cuenta que yo tengo un montón de casillas con cositas. Bueno, esto se le dice add-ons o complementos. Yo te recomiendo que te descargues esta plataforma que se llama CurseForge, que está hecha para poder administrar los add-ons o complementos de World of Warcraft, aunque hay otras. Esta es la que utilizo yo. El punto aquí es que te recomiendo los siguientes add-ons. Premade Group Filter te va a servir para hacer más fácilmente grupos, o es una interfaz un poco más cómoda. El Details hace que puedas ver el daño de los enemigos o los personajes aliados. El Auctionator, este te va a servir para la subasta. Y el WordQuest Tracker, ya cuando estás en nivel alto, es bastante interesante porque te organiza todas las misiones por familias al lado izquierdo del mapa. Cada uno de ellos, por favor, ve instalándolos uno a uno y probando y testeando, y no vayas a descargar o a activar todos a la vez. Lo cual me lleva a mi siguiente punto. Cuando tú oprimes escape, accesorios, vas a poder ver los que descargaste y activaste en CurseForge, y aquí vas a poder desactivar y activar a tu agrado. Así los hayas descargado, déjalos todos con la palomita fuera y empieza a chulearlos poco a poco para mirar cómo funcionan. Mírate videitos en YouTube y demás. Respecto a páginas de internet, te recomiendo Wowhead, que ya te hablé de ella. Te recomiendo Murloc.io, que sirve para mirar las builds de los que están haciendo contenido más tryhard, es decir, los mejores del mundo. Te recomiendo también que vayas a Archon, porque tienes los diferentes tier leads por tanque, DPS, healer, todo lo que se está usando basado en la práctica real y progresión real de los jugadores. Y por supuesto, Maxroll es una plataforma muy fácil de entender y también tiene contenido de alto valor. Ahora, por otro lado, yo estoy creando mi propia página web en donde voy a empezar a subir contenido de acuerdo a los videos que vaya subiendo, en donde te la dejo también en la descripción del video y como comentario fijado junto a las otras herramientas. Recuerda también unirte a nuestro Telegram y a
Discord, te dejo ahí el código QR y en el comentario fijado el link y nos vemos en otro video. Espero que te haya gustado mucho y se aprecia cualquier tipo de comentario o sugerencia o si estás interesado en que haga algún video en particular. No siendo más, chaito.